Este es un estudio sobre el divorcio y el recasamiento en el nuevo pacto. Queremos saber qué fue lo que enseñó Jesús y sus apóstoles. Hay una interpretación popular. La mayoría de las personas enseñan que cuando un hombre adultera, su esposa tiene el derecho de divorciarlo y volverse a recasar. Esta enseñanza la basan en un versículo, Mateo 19:9, que dice así: y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Hay un problema. Y es que todos los otros versículos en el Nuevo Testamento que hablan de este tema contradicen esa interpretación de Mateo 19:9. Hay versículos como Marcos 10:11, Lucas 16:18, Romanos 7:3, 1 Corintios 7:10. Estos versículos enseñan categóricamente que el que se recasa mientras su esposa está viva comete adulterio. Entonces parece como si Mateo 19:9 estuviera contradiciendo todos estos versículos. Ahora nosotros sabemos que no puede haber contradicción en la palabra de Dios porque Dios jamás se contradice. Tenemos que buscar una solución a este dilema. Tenemos que eliminar esa aparente contradicción de versículos. Tenemos que buscar la manera de entender todos los versículos que hablan de este tema del divorcio, entenderlos todos de una manera que armonicen y digan la misma cosa. Vamos a ir a estos versos. Marcos 10:11-12. Dice: cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Aquí Jesús que está diciendo que cualquiera que se divorcia y se recasa, adultera. Eso es lo que el versículo está diciendo claramente, sin añadirle ni quitarle. Sea hombre o sea mujer, sin excepción. Vamos a otro versículo. Mira lo que dice Lucas 16:18. Este versículo es contundente. Todo el que repudia a su mujer y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada del marido, adultera. Aquí Jesús dice claramente que todo hombre o mujer que se divorcia y se recasa, adultera. No hay excepciones. Mira algo interesante de este versículo. Aquí este verso señala 4 personas en adulterio por culpa de un solo divorcio. O sea que no hay nadie inocente, de acuerdo a esta enseñanza. Muchas personas enseñan que la persona que no tuvo la culpa del divorcio es inocente del divorcio y se puede recasar, pero este versículo no enseña eso. Otro versículo, Romanos 7, versículo 3, dice: así que si en vida del marido se uniere a otro varón, hablando de una mujer, será llamada adúltera, pero si su marido se muere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Aquí Pablo nos está enseñando claramente que solamente las mujeres viudas pueden recasarse. Si una mujer deja a su marido, si se divorcia y se vuelve a recasar mientras su primer marido está vivo, la Biblia lo llama adúltera. Eso es algo serio porque el adulterio es un pecado de muerte. Otro versículo que es claro, 1 Corintios 7, versículos 10-11. Dice Pablo a la iglesia: pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Entendemos que hay situaciones extremas donde mujeres han tenido que divorciarse o han tenido que separarse de su marido por un tiempo o irse del hogar por un tiempo, por cualquier razón que haya en su hogar que sea desesperante o caótica. Pero la cuestión aquí que la Biblia dice: aunque tú te tengas que ir de tu hogar, aunque tú te tengas que separar de tu marido, te tienes que quedar sola. Si no te puedes quedar sola,
Pablo dice, reconcíliese con su marido. Esa es la enseñanza bíblica, porque el matrimonio es hasta que la muerte los separe. Eso es lo que estos versículos todos están diciendo y enseñan claramente que el recasamiento, mientras el primer esposo o esposa está vivo, es adulterio. Ahora, hay una grande pregunta. Si el recasamiento es adulterio, ¿por qué es que Mateo 19:9 dice que uno se puede divorciar en el caso de fornicación? Pues vamos a mirar eso. Mira lo que dice el versículo. Jesús le dijo a estos religiosos de su tiempo, y yo digo que cualquiera que repudie a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Nota bien. Esto no está diciendo salvo por causa de fornicación, perdón, no está diciendo salvo por causa de adulterio. Lo que dice es salvo por causa de fornicación. Adulterio y fornicación no son la misma cosa. Tenemos que entender qué es lo que significa esta frase que Jesucristo dijo, salvo por causa de fornicación. Lo primero que tenemos que entender, ¿qué es fornicación? Bíblicamente hablando, fornicación es todo tipo de inmoralidad sexual, sea por gente soltera o por gente casada, sea fuera del matrimonio o dentro del matrimonio. Si es una inmoralidad sexual, la Biblia lo llama fornicación. Muchos de los diccionarios seculares, si tú buscas esta palabra fornicación, dice que es actividad sexual fuera del matrimonio, pero eso es lo que dicen los diccionarios seculares. Tenemos que ver qué es lo que dice la Biblia, y la Biblia llama toda inmoralidad sexual, la llama fornicación. O sea, en este versículo, esa frase que Jesucristo utiliza sería como decir, salvo por causa de inmoralidad sexual. En otras palabras, sería como decir, a menos que la unión forme una inmoralidad sexual, no se puede divorciar. Eso es lo que Jesucristo está diciendo. En Mateo 19:9, los únicos que se pueden divorciar y recasar son aquellas personas que en su matrimonio no fue unido por Dios. ¿Por qué no lo unió Dios? Porque ese matrimonio, esa unión, formaba una inmoralidad sexual. De esas dos personas, estando juntos, era inmoral de acuerdo a la ley de Dios. Era inmoral sexualmente delante de Dios, de acuerdo a la Biblia. Y como es inmoral, pues Dios no los une. No es un matrimonio que Dios tiene como legítimo. Nosotros sabemos ejemplos de esto aún en nuestra sociedad, como por ejemplo los homosexuales se quieren casar en estos tiempos y hay jueces que los casan y le dan hasta certificado de matrimonio, pero delante de Dios ellos no están casados. Dios no puede unir eso. Eso es una abominación y forma una fornicación. Ellos se tienen que divorciar. Lo mismo con gente que son parientes de sangre, que se casan. Eso sería incesto. Eso forma una fornicación y Dios no lo va a unir. Y algo que es más común en nuestra sociedad, gente divorciada, se divorcian y se casan con otras personas. Cuando gente divorciada se recasa mientras su primer cónyuge está vivo, eso se llama adulterio y forma una fornicación. Dios no puede unir ese recasamiento. En fin, cualquier unión que la Biblia diga que es inmoral ante Dios, pues Dios no la puede unir porque forma una fornicación. De eso es lo que está hablando Jesucristo. La clave de entender esta enseñanza, que es simple, mi hermano, está en el versículo 6 de Mateo 19. Jesucristo dijo, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Esto implica que hay matrimonios que Dios une y hay otros matrimonios que Dios no los une. Hay cosas que Dios junta y hay cosas que Dios no junta. Mira esto. Dios no une matrimonios que forman una fornicación. ¿Por qué? Porque esos matrimonios nunca formarían un verdadero matrimonio, bíblicamente hablando. Y tenemos este ejemplo en la Biblia. En el libro de Esdras, capítulo 10, versículo 3, ahí usted puede encontrar un versículo que habla de que un sacerdote ordenó al pueblo, específicamente los hombres de Israel, a divorciarse
de las mujeres paganas con las cuales se habían casado. ¿Por qué? Porque Dios había prohibido tomar de esas mujeres. O sea, era una inmoralidad delante de Dios que esos hombres estuvieran casados con esas mujeres. El sacerdote los ordena a divorciarse. Es similar con lo que pasó cuando Juan le predicó a Herodes sobre su matrimonio que tenía con Herodías. Le dijo, no te es lícito tener esa mujer. ¿Por qué? Porque esa mujer había estado casada anteriormente con tu hermano. Y tú tenerla a ella ahora viene siendo incesto, porque ella fue la esposa de tu hermano. En estos casos, aunque la gente se casen en la corte y el juez le dé la carta de matrimonio y todo el mundo diga que están casados y que todo está bien, Dios no lo une porque la unión forma una inmoralidad sexual. Estos matrimonios se tienen que divorciar porque forman pecado delante de Dios. Mira la desgracia que hay cuando un matrimonio que es unido por Dios se divorcia. Mateo 5:32, pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Fíjate bien, a menos que el matrimonio forme una fornicación o una inmoralidad sexual, si el hombre se divorcia de esa mujer y ella se recasa, este hombre ha hecho que ella caiga en adulterio, lo cual es un pecado de muerte. Mi hermano, el divorcio de los matrimonios que Dios ha unido es un desprecio de lo que Dios unió, de algo santo y sagrado que Dios ha unido. Por eso es que Dios aborrece el divorcio, como dice Malaquías 2, versículo 16. ¿Qué es lo que estamos diciendo aquí, mi hermano? Vamos a resumir esto. Dios no une matrimonios que forman inmoralidad sexual. Esté claro. Hay matrimonios que Dios une, otros que Dios no une. Los que Él une son los que son limpios delante de Él y Él permite bíblicamente. Los que no une son los que forman fornicación o inmoralidad sexual. Número 2, la única razón que alguien se puede divorciar y recasar es cuando Dios no unió su matrimonio porque formaba una inmoralidad sexual. Esa es la única razón que se da en todo el nuevo pacto. Específicamente en Mateo 19:9. Eso no quiere decir que si hay adulterio no se puede volver a recasar. Los matrimonios que Dios unió son hasta la muerte. Solamente la muerte te puede hacer libre. La muerte de tu cónyuge puede hacerte libre para que tú vuelvas a recasarte. Si uno adultera en el matrimonio, como dije anteriormente, eso no da permiso del recasamiento a la otra persona. Los divorciados se tienen que quedar solos o reconciliar de su primer matrimonio. Esa es la orden de Pablo a los Corintios, esa es la orden del Señor. El que se divorcia de un matrimonio que fue unido por Dios y se recasa, esa persona es adúltero. Esto hay que enseñarlo a la iglesia. Montones de divorcios dentro de la iglesia de Jesucristo. Pastores y ministros enseñándole a las personas que se pueden recasar cuando la Biblia enseña que lo único que da permiso al recasamiento es que Dios no haya unido el matrimonio que tenían al principio o que la persona quede viuda. Todo matrimonio que Dios ha unido es hasta que la muerte los separe. Lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Hermanos, amigos, reconciliaos hoy con Dios.